Hola, bienvenidos a este podcast en el que nosotros analizamos al docente hondureño. Este día nosotros estaremos analizando junto a mis compañeros un tipo de docente que considero que es muy importante por el periodo histórico en el que este apareció, y es que es el docente rediseñado. Y este docente, el contexto histórico en el que nace, podemos decir de que es un contexto donde pasamos de algo técnico, de una educación un poco técnica, a una educación donde era rígida, a una educación más dinámica, más creativa. Y por eso nosotros hablamos de que el docente rediseñado es un tipo de docente que deberíamos, como estudiantes de la carrera de pedagogía, pensar, ¿verdad? Analizar y también pues discutir, porque no hay como tal un tipo de docente que sea perfecto. Todo tiene sus diferencias, todo tipo de docente tiene sus fallas quizá. Entonces es importante de que nosotros lo analicemos. Así que para dejarle la palabra a alguno de mis compañeros, no sé si quieren o tienen algún concepto que les ha llamado la atención acerca de este docente. Y fíjate que hoy estaba yo analizando este tipo de docente. Y una de las cosas es que es necesario saber cuándo nace este tipo de docente. Entonces, este tipo de docente nace a raíz de que la necesidad va creciendo, la demanda laboral va creciendo. Entonces, viene aquí, hay un aumento de producción después, ¿verdad? De los años 1970, 1980. Entonces, hay aquí nace la producción en masa, nace la tecnología. Y es ahí donde nosotros tenemos que nace este tipo, como que dice, es una obligación, una casi obligación de que la enseñanza se renueve, se modernice a una tecnología, a un docente capacitado, un docente que esté a la altura, por decirlo así, ¿verdad? De mandar profesionales a una empresa, no solamente personas que sepan leer y escribir, sino que también sepan enfrentar los desafíos de esta vida, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, nace este tipo de docente, como les digo, a raíz de la presión económica y social. Correcto. Así es. Vamos a ver, compañeros, de repente ustedes, ¿verdad?, tienen algo que agregar a este tema, porque es muy importante. Yo tenía algo como unas dudas. Yo tuve que estar investigando. Me puse, ¿cómo es que este docente rediseñado tratan bien de... Hay dos partes, que ahora más que todo se trata el siglo XXI, que es más tecnológico, lo buscan más que todo en inteligencia artificial, mientras que ahora en la parte antigua lo buscan más como técnicas, lo buscan más aprendizaje, enseñanza. Ahora estos docentes, más que todo, estuve investigando, ¿no? Que rediseñar el docente implica dotarlo de nuevas competencias que permiten al estudiante no solo acumular datos, sino desarrollar para que ellos vayan analizando, vayan aprendiendo más cómo resolver sus problemas, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué les parece, si tienen otras ideas o algunas opiniones. Yo, por lo menos, investigué eso. Bueno, podríamos decir también, ¿verdad, compañeros?, de que investigándose acerca de lo que nos dijeron nuestros compañeros, más lo que podemos nosotros obtener, podemos definirlo como unas ideas claves. Podemos decir también de que el docente, no solo, ahora la enseñanza, lo que es el aprendizaje, la pedagogía, ya no solo se enfoca en buscar un docente para un solo fin, algo general, que podemos decir, impartir una clase y después irse a su casa. Ahora no. Ahora nosotros vemos de que ahora los docentes están decididos y están siendo formados desde temprano a que tienen que desarrollarse con el alumno, tienen que compartir con él, aprender de él. ¿Por qué? Porque esto es algo mutuo. Tanto docente como alumno aprenden mutuamente. Podemos decir también de que esto lo podemos ver desarrollado como otra idea clave para poder definirlo mejor, en que ahora los docentes, como dijo mi compañero, buscan una profesión para poder desarrollarse ahora en este ámbito tecnológico que tenemos. Ahora hay tanta cosa, tanta información en internet, que los docentes ahora tienen que intuirle a los alumnos de que no solo ocupan el internet para cosas como ver videos,
Tal vez ahora que sabemos que está TikTok, entonces poco a poco los alumnos van perdiendo esa concentración de buscar lo que deberían de información, de conocimientos de internet. Entonces podríamos decir de que ahora los docentes están más enfocados en la parte tecnológica porque nuestro mundo va avanzando alrededor de ello. Entonces, a mi parecer, me parece increíble cómo los docentes pasan de lo que fue antes de estar con una regla, un cuaderno, la pizarra enfrente de los alumnos, a estar ahora que incluso nos podemos conectar vía Zoom, vía Meet, en llamadas. Eso para mí es algo increíble. Entonces, ese es mi gran punto de vista. Sí, y hablando de eso, yo tengo un punto clave, una idea clave, es que recordemos que antes los docentes hacían ellos solos todo. Hacían un docente para todo un grado de todas las materias. Entonces eso es como que hay una parte buena y una parte mala. Recordemos que a un docente al llevar todas las materias se llevaba más carga. Él tenía más carga, a veces él pensaba, tengo que hacer una actividad de tal materia, pero también tengo que darles tal materia, tenía que estar distribuyendo el tiempo entre los alumnos. Y ahora, en la actualidad, vemos que en la mayoría de escuelas hay diferentes docentes para cada materia. Un docente de español, un docente de matemáticas, de inglés, de ciencias naturales, y eso trae muchas buenas mejorías en lo que es en la escuela y en la enseñanza de los niños. ¿Por qué? Porque los niños están tomando lo mejor de cada docente. Están tomando, por ejemplo, y no es porque una persona o un docente no pueda dar 2, 3 clases, sí tiene la capacidad, pero lo que pasa es que se puede llegar a cansarse y no va a ser lo mismo que él solo tenga su mente enfocada en una sola materia. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes aquí quieren ser docentes de inglés, otros quieren ser docentes de sociales, otros de español, porque cada quien tiene su papel y se desenvuelve de una manera diferente. Eso es algo muy increíble. Y algo que me llama mucho la atención es que también un docente que le enseña a sus alumnos tiene que tener, muchas veces se toma por lo menos o no les interesa a algunas personas lo que es la salud mental de los docentes. Es como un tema que está, él es maestro y tal vez algunos de nosotros somos humanos, tenemos problemas y no podemos llegar al salón de clases. Ustedes saben que no podemos llegar llorando, no podemos llegar enojados porque lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas personales no tiene nada que ver con nuestros alumnos. Así es, por eso muchas veces yo había escuchado algunos de mis familiares, porque yo tengo varios familiares que trabajan y ejercen la docencia, me dicen a mí, me aconsejaron, si te vas a meter a esta carrera, recordá que tus problemas los dejas en la casa. En la escuela vas a formar vidas y si vas a transmitir un problema que tú tienes, la tristeza, el enojo, hasta cuando nosotros llegamos con sueño, a los niños también les va a dar sueño. Si llegamos a bostezando, los niños, si la maestra tiene sueño, ¿cuánto menos yo tengo que poner atención en la clase? Entonces vemos que la carga del docente en esa parte ha disminuido porque el sistema de educación ha tomado a buena manera de que cada docente pueda distribuirse las materias, pueda que lo que realmente le apasiona, ¿verdad? Porque a veces hay como, sí, el puesto está fijo, puede trabajar, pero va a tener que llevar esa otra materia. Entonces el docente muchas veces por no dejar ir esa oportunidad de trabajo, bueno, voy a dar la clase de inglés, pero me pusieron artística, entonces me toca y tal vez no es su fuerte, pero ahora muchos de nosotros tenemos esa gran oportunidad de desenvolvernos y yo sé que cada uno de ustedes está aquí porque quiere ejercer esta carrera, entonces siempre preocúpense mucho por su salud mental porque recuerden que todo lo que nosotros reflejamos a los niños son lo que ellos van a obtener, ellos van a tener esa imagen de nosotros y también recuerden que dividirse el trabajo hace que la docencia sea más eficaz porque vamos a ver diferentes métodos de enseñanza de cada uno de sus compañeros. Yo estoy aquí muy alegre y yo sé que si alguno de ustedes tiene, tengo un diferente método de enseñanza para inglés, podemos utilizar la flashcard, en matemáticas podemos utilizar esto, podemos utilizar cubitos, podemos usar piedras para contar cualquier cosa, eso es algo muy bueno en lo cual que podemos desenvolvernos. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere aportar un poquito más de esto, compañera. Compañera, fíjese que una de las características que tiene el docente rediseñado es lo que dijo la compañera y es un enfoque socioemocional, lo que implica que ya un docente tiene que ir a, como decía la compañera, no llevar sus problemas a su clase, sino que tiene que más bien
él ser ese ejemplo, esa motivación para los jóvenes, para los niños. Tiene que enfocarse en esos sentimientos, en comprender cómo anda ese niño, en los problemas que tiene en la familia, en la sociedad. Recuerden que la mayoría de niños hoy, jóvenes, solo viven con un padre. Son familias, ¿verdad?, que están separadas. Entonces, allí ya no podemos ser, entonces se rompe lo tradicional a lo moderno. Sí. ¿Por qué pues, se rompe? Porque no podemos seguir siendo los mismos docentes rígidos como eran tradicionalmente, ¿verdad, compañero? Ahora bien, yo hago una pregunta a usted, compañero. ¿Usted cree que el sistema educativo en Honduras está trabajando realmente en un sistema rediseñado para un docente? Creo que como nuestra compañera también aportó, sí han habido cambios. Han habido cambios sustanciales en cuanto al pasado. Quizá hablamos de 5 décadas, 2 décadas. Pero sin embargo, aún creo de que aún hay déficit, ¿verdad? En la educación. Creo que aún hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho que pensar también, que repensar los métodos de enseñanza, repensar el sistema, porque existen muchos problemas, ¿verdad? Existen muchos problemas y si nosotros hemos de conceptualizar o de definir a este docente, a este tipo de docente que nosotros estamos exponiendo, es que es un docente dinámico. Y eso es lo que ustedes aportaban, ¿verdad? Ya no es un docente estático, sino que es dinámico. Y en el presente nosotros tenemos muchos problemas, tenemos diferentes tipos de problemas en nuestra sociedad y esa es otra parte de lo que este docente hace. Este docente no solo se dedica a llenar a las personas de conocimientos técnicos y este es uno de los paradigmas que se rompen, de los tipos del entendimiento acerca de la educación que se rompe en cuanto al pasado, porque antes se buscaba formar personas que sean eficientes para la producción, que sean eficientes para el mercado, pero este tipo de docente rediseñado es un docente que se preocupa también por pensar las condiciones sociales de la sociedad, valga la redundancia de palabras, ¿verdad? Donde la sociedad es pensada, donde la sociedad es cuestionada, porque entendemos de que en la sociedad hay diferentes problemas, ¿verdad? Y nosotros necesitamos capacitar a los niños para enfrentar esas problemáticas sociales. Entonces, así se puede definir, creo, el docente rediseñado y eso es a lo que responde el docente rediseñado, a los problemas de la modernidad, a los problemas de la sociedad, ¿verdad?, en la que nosotros vivimos. Como dijo mi compañero, que este tipo de docente es más dinámico, no es como el docente tradicional que llega al aula de clases y lo sienta y les dice saquen su cuaderno y hagan sus tareas y así. Entonces son como más dinámicos y les da como ese tipo de confianza para que ellos se sientan bien a la hora de recibir su clase y no se sientan como obligados a estar ahí recibiendo pues ese tipo de clases. Muy bien, pese a las circunstancias, pese al poco apoyo que hay por parte del gobierno central, entonces busca el docente de verdad acomodar esos pocos recursos que tiene a las necesidades actuales, ¿verdad? Entonces podemos concluir con eso. Compañera, también aportando a lo que decían nuestros compañeros, ¿verdad? Que hoy en día hay tantas formas tan bonitas de poder aprender y de poder hacer la enseñanza a nuestros alumnos, ¿verdad? Hablando de todo este tema, de no ser unos maestros autoritarios que solo vamos a venir aquí al salón, van a copiar esto, tienen tarea para el viernes y ya, nos vamos, ¿verdad? Yo tuve una mala experiencia en el colegio con mi clase de psicología, ¿verdad? Cuando yo entré, yo dije, psicología, qué bonito. Pero cuando yo conocí a mi maestra, ella era como, hagan mapas mentales, hagan exposiciones, hagan aquí, hagan allá. Y yo dije, uy, ¿y cuándo vamos a ver cosas más interesantes o lo que nosotros conocemos, una idea general de la psicología? ¿Cuándo? Decía yo. Y yo sentía que esa maestra a la clase, cuando llegaba, ay, no, decía yo, vamos a psicología. Cuando a principio de año era una materia que a mí me emocionaba, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nosotros podemos observar en el ámbito de la educación, que los maestros podemos decir como que matan esas ganas de estudiar al alumno. ¿Por qué? Porque son muy estrictos, porque son muy, ¿cómo podemos decir? Son muy monótonos al momento de estudiar, que son muy cerrados
a no poder tener nuevas técnicas, ¿verdad? Hoy en día que hay tantas cosas bonitas para poder hacer que los alumnos se entusiasmen al momento de la clase. Tenemos los debates, tenemos las aplicaciones, las plataformas que podemos hacer que el alumno quiera y tenga esa sed de aprender, ¿verdad? Porque lo que pasa muchas veces, que al alumno no le gusta la clase de español porque la maestra solo viene a hablar de los verbos, nos da 30 verbos para copiar y ay no, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que es lo que se trata de ser un maestro rediseñado, poder innovar y poder plantar en el alumno esas ganas y esa sed de poder aprender algo nuevo. Exactamente. Dando un ejemplo más específico para entender mejor. A ver, imaginémonos una clase de ciencias naturales, ¿vale? Con el tema del medio ambiente. Un docente tradicional diría, abran el libro en la página 45, explica el tema y dice que para la siguiente semana quiere que dibujen contenedores de colores y ya, hasta ahí. En cambio, un docente rediseñado viene, entra a la clase y lanza la pregunta de por qué el patio de la escuela siempre está sucio después del recreo si hay contenedores de basura. Entonces, ahí es como cuando empieza el rol importante de volver dinámico el asunto. Viene y reúne a los alumnos en grupos de investigadores y usando tecnologías, por ejemplo, les dice que usen el teléfono para que investiguen los puntos críticos de la basura, que creen una gráfica digital y en vez de un examen, viene y dicen que en grupos armen como campañas, grabando un video de TikTok, por ejemplo, o haciendo un prototipo de un bote, un contenedor inteligente, que se lo presentarán al director. Entonces vuelve más divertida la clase, más como para que ellos se sientan más cómodos haciendo, porque no hay mejor manera de aprender que divirtiéndose haciéndolo, porque da más motivación. Entonces eso es en lo que se enfoca el docente rediseñado, en no volver aburrida la clase o monótona, como dijo mi compañera, sino que volverla más dinámica y así. Bueno, también podríamos decir, ¿verdad? Un ejemplo ya más mostrado en la vida real. En la clase de español, la Liga Hortensia nos dejó un TikTok. No sé si ustedes también dejaron así una tarea. Bueno, realmente yo lo quería posponer todo eso porque digo yo, un TikTok a estas horas, digo yo, grabar las clases, se me juntaba todo. Pero después me caló eso y digo yo, no, pero la liga está siendo bastante rediseñada en este sentido. ¿Por qué? Porque en vez de aprender como normalmente sería en la vida, tal vez hace un tiempo atrás, que solo con el libro, subrayar, memorizar, que, ay no, Lick, ya no aguanto. Entonces, ahora con un TikTok podemos nosotros aprender, aunque sea un contenido pequeño, pero se nos queda dentro de la mente. Eso lo guardamos de por vida y hasta de allá, cuando somos adultos nos acordamos. Y vos te acordás cuando la Liga Hortensia nos puso un TikTok para aprender tal verbo, le digo yo. Y sí, fíjate, me acordé. Entonces eso queda grabado y por eso es que es importante que ahora los maestros sean dinámicos, sean rediseñados, porque con eso uno puede aprender bastante. Sí, es muy interesante lo que ustedes están pensando y yo pensaba de que eso se podía definir como que el docente rediseñado se identifica con el alumno, hace que el alumno se sienta parte del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, que se identifique. Y otra parte, como usted lo mencionaba, es asociarlos en la aula de clases, en los trabajos, con proyectos, porque eso los hace sentir también parte de la sociedad, que aportan algo a la sociedad, que están haciendo algo que sume a la sociedad, y eso es lo que hace un docente rediseñado, ¿no? Sí. Creo que en mi parte ahí está muy bien lo que dijeron, porque yo puedo decir que desde la pandemia eso estuvo muy difícil, ¿no? Porque a veces los estudiantes se aburrían o se salían por partes económicas. Entonces a veces los profesores, para que mantuvieran no aburridas las clases y solo estar enfocado por lo menos ahí en Zoom, nos ponían a hacer dinámicas, nos ponían a jugar, o por lo menos los de la educación física que llevaban en el colegio, siempre nos ponían cosas productivas, o nos ponían a recortar, o nos ponían a hacer ejercicio en casa y uno pasaba con ropa normal, pues sí, con chancletas a veces. Entonces, y en otras partes, cuando eran antiguos, los ponían a leer libros
los ponían técnicas y ahora como ha remodelado más las generaciones en la inteligencia artificial, lo que ha existido, todo ha cambiado hoy en día. Muy bien, como hablábamos, creo que el docente rediseñado también tiene que enseñar a pensar a los alumnos. ¿Por qué razón? Como mencionaba mi compañero, anteriormente los maestros ponían a leer, a hacer resúmenes de un libro de texto, pero ahora donde la información abunda tanto, anteriormente no tenían acceso a la cantidad de información que hoy tenemos, ¿verdad? Como por medio del internet. Entonces el docente en estos tiempos modernos también tiene que aprender a hacer pensar a los alumnos, porque no todo lo que aparece en las redes sociales es verdad. Tenemos que ser críticos como alumnos. Entonces, en consecuencia, este tipo de docente debe de enseñar a los alumnos a analizar esa información que aparece, ¿verdad? No solo es a meterles, como, por decirlo de alguna manera, información en la cabeza, ¿verdad? Correcto. Fíjense que respecto a eso yo le quería mencionar algo. Yo estoy dando la clase de filosofía. Entonces, no está mal, compañero, no está mal leer un libro, porque son cosas, ¿verdad?, que no están mal. Pero hay que ver con qué objetivo se hace, porque la reflexión crítica siempre debe de ir. Ahora bien, entonces, ¿qué cambiamos de repente de lo tradicional, ¿verdad? O lo monótono, como decíamos, a un sistema más usando la tecnología? Entonces, vengo yo y les puse una película donde ellos, pues, disfrutaron la película, comieron palomitas, y después de eso, entonces, ya ahora sí les digo, ahora hágame un ensayo de lo que usted entendió, de qué reflexión le da, qué le da a entender esa película. Entonces, esa es manera de siempre hacer la reflexión crítica, pero de una forma más tecnológica. Bueno, yo la verdad pienso que ahora el maestro no solo es el que informa, sino que también el que entiende el alumno. Y también se han actualizado muchos maestros, dejan películas, ¿verdad? Como nos han dejado en pedagogía, hacer TikTok, como dijo la compañera. Hay apps, nos hacen hacer tareas así virtuales, son bien dinámicas, la verdad. También pienso que los maestros ahora se ponen en el zapato del alumno. Ahora no son tan estrictos, como que si usted llega ahorita ya no puede entrar. Ahora son más, nos entienden más. No siempre va, pero hay siempre que sí. Hay maestros que todavía no se actualizan, hay otros que sí. Y eso es muy bueno, la verdad. ¿Hay alguien aquí que a un maestro le ha pasado algo malo? No sé, le ha dicho cosas. Pues así como había mencionado de que ahora los profesores ya no son tan estrictos al momento de tener algún inconveniente y entrar tarde a la clase. Yo una vez tuve un problema en mis clases de inglés, de que por problemas de tráfico yo llegué media hora tarde. Okay. Pero fue por lo mismo, por problemas de tráfico. Yo le envié el mensaje a la maestra, le expliqué y le dije todo. Pero cuando yo llegué ella no me dejó entrar. Me dijo que no, que ya era muy tarde y que ya no podía entrar. Y eso es que ya le había explicado el problema y todo, pero me dijo no, que no podía pasar. Y que yo perdía los puntos de la actividad de la clase. Por algo que, ¿me entienden? No fue como, como de que yo no quería ir, sino que fue por un problema, un inconveniente. Entonces, eso siento que en parte es poco empático por algunos maestros. Sí, la verdad, tiene mucha razón. ¿Alguien más que quiera compartir una experiencia que le ha pasado con algún maestro? No sé. Lo siento si soy muy repetitivo en el tema social, pero es que es un tema que a mí me apasiona mucho. Pero sí tengo una experiencia negativa con un tipo de maestro que creo que se quedó en parte en la vieja escuela. Claramente es una maestra que yo le agarré mucho aprecio, porque siempre me tuvo como referencia, siempre estuvo ahí, a veces me ayudaba, pero sin embargo tenía un lado negativo, lo mismo que yo hablaba al principio, ¿verdad? Que no hay maestro, ni tipo de docente perfecto, siempre hay sus pequeños errores, pero esta maestra, lo que yo les quería contar es que ella en una ocasión nos dejó una exposición, era de socioeconomía, se llamaba la clase. Entonces nos dejó una exposición analizando a los hechos políticos de un presidente, analizando las ventajas y las desventajas. Analizamos a todos los políticos, desde Juan Orlando hasta el lado opuesto, que es Xiomara Castro o Mel Zelaya. A mí me tocó el tema de Mel Zelaya, analizar a Mel Zelaya.
Entonces yo expuse, comencé exponiendo los temas positivos, lo que él hizo por Honduras, aquellas acciones políticas que fueron muy correctas, que fueron bien vistas y bien recibidas por la población, pero luego de haber hablado de estas cosas correctas, buenas y ventajas, comencé a hablar acerca de las desventajas. Y cuando yo comencé a hablar acerca de las desventajas, ahí comienza el problema, porque viene ella y me interrumpe. Me interrumpe y me comienza a contradecir. No, eso que usted dice está mal. Porque era una persona partidista, una persona que iba a morir con Mel Zelaya. Y quería, en parte, tenía a veces algunas declaraciones que parecían que nos quería imponer esa forma de pensar. Entonces el maestro rediseñado no debe de imponer esa forma de pensar, haciendo conexión a lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Tiene que permitir ser él mismo, pensar por él mismo a la persona. Esa es una de mis experiencias negativas con quizá un tipo de docente que ha obrado un poquito mal, ¿verdad? En ese caso. No, perfecto. Bueno, compañero, ahorita ustedes mencionaban, ¿verdad? Los maestros que se han ido actualizando y usted mencionaba una frase que se me vino a la mente, la vieja escuela. ¿Verdad? Ya que estamos hablando de un docente rediseñado, estamos hablando de alguien que se ha actualizado, alguien que está absorbiendo nuevas técnicas, nuevos métodos, y nos podemos ir más que todo a la pandemia, ¿verdad? Al momento donde todos nos tuvimos que ir atrás de un teléfono, atrás de una computadora. Pongámonos en el zapato de esos maestros de la vieja escuela, que tal vez ellos eran cerrados a las tecnologías. O sea, imaginémonos ellos en un momento, yo no puedo usar esa computadora, o cómo le voy a hacer para revisar la tarea de estos niños si yo no sé usar WhatsApp, ¿verdad? Y me imagino yo que fueron muchos los maestros que se vieron en este ataque de la tecnología, podríamos decir, y que al final de todo ellos pudieron incorporarse, ellos pudieron sentir esa comodidad y no ser cerrados a no, la tecnología es mala, no, los teléfonos solo sirven para distraer, ¿verdad? Entonces fue un momento donde todos esos maestros pudieron abrir sus mentes y poder ser más, valorar más la tecnología, ¿verdad? Mire, compañera y compañeros, que lo que dice la compañera es cierto. Que otra de las características que un docente rediseñado debe tener es la capacitación constante, activa. Por eso es que ustedes pueden ver, no sé si de repente alguno de ustedes, yo sé que varios trabajan en la docencia, es que hay hoy los portafolios generalmente se manejan en el Drive, ¿sí? Entonces ahí estamos actualizando los exámenes. En el caso de nosotros para fin de semana los trabajamos digitales. Y ahí entonces, ¿qué estamos nosotros? Hasta contribuimos con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, entonces, a eso entonces la tecnología no es mala. Traemos la tecnología, como les decía, el profesional. Si queremos nosotros sacar buenos profesionales, tenemos que nosotros también ser buenos profesionales y actualizarnos, capacitarnos día con día. La tecnología no es mala. El problema es que también otra de las características de este docente es que tiene él que ser consciente, concientizar a los alumnos de cómo y hasta qué punto usar la inteligencia artificial. Sí. ¿Usted tiene algo que agregar, compañero? No, sí, claro. La verdad que mi pregunta de la vieja escuela, como decía la compañera, es que cómo le han de haber hecho los maestros que estaban antes para ir a buscar una información o para ponerle a sus alumnos para dar sus clases, tenían que ir por lo menos a una biblioteca. Correcto. Y ahora mi pregunta, ¿cómo es que estuvieron tanto tiempo si le metían como 3 horas o todo el día para llegar a tener una información bien informada, bien como una enseñanza y aprendizaje para las alumnas? ¿Alguna idea? Bueno, ahorita que mi compañera estaba hablando de las nuevas capacitaciones que tiene que tener un docente rediseñado, a mí se me vino, compañeros, a la mente algo muy importante y algo que yo he estado viviendo, aplicando lo que es la docencia. Sabemos que en la sociedad, no sé si alguno de ustedes se ha encontrado, trabaja como maestro, se ha encontrado a niños con condiciones. Claro. Sí. Entonces, un docente rediseñado tiene que saber y tiene que capacitarse, como la palabra que ella utilizó,
para poder tratar con ese tipo de niños, porque sabemos que en nuestra sociedad es una realidad que muchos niños están teniendo este tipo de condiciones, ya sea TDAH, que es el déficit de atención, autismo de diferentes grados, Asperger. Entonces, cuando yo empecé el año pasado, a mí es como que mi directora no se sentó ni nadie más, sino que fue como que es algo que uno va descubriendo, porque la triste realidad es que hay muchos padres que no aceptan que sus hijos tienen condiciones. Y a nosotros nos han enseñado que como maestros no podemos venir a decirle a un padre, citar a sus padres y decirle, no, su hijo tiene autismo, porque no somos personas que lo pueden definir o lo sabemos, ¿verdad? Porque no hemos estudiado para eso. Eso más que todo se trata, se busca, uno lo puede llegar a notar, porque se nota. Como maestros, nosotros notamos los comportamientos de nuestros alumnos. Podemos decir cuando un alumno es muy enojado, cuando un alumno es muy relajado, cuando un alumno tiene un problema, se echa de ver. Entonces hay que tener bastante cuidado y también saber cómo vamos a tratar a esos alumnos. Sí hay que tratarlos como alumnos normales, porque ellos son personas normales, simplemente que necesitan otro tipo de métodos de enseñanza. Por ejemplo, estamos en semana de exámenes y yo tengo un alumno que tiene autismo, tiene TDAH, sufrió de depresión. A él no le gusta el contacto físico. A él no le, hay muchos maestros que, ay, ¿cómo estás, cariño? Y lo abrazan. A él no le gusta eso. Él es muy selectivo. Entonces, cuando estábamos haciendo el examen, mi materia es la materia de Science, entonces él me decía, hablábamos de los animales y de las plantas. A mí me toca hacer una planificación distinta para él, porque él ya tiene un diagnóstico. Sus padres ya lo saben, pero no hay tanto apoyo, porque él pasa con su abuela. Entonces, cuando estábamos haciendo el examen, él me decía, yo para tu clase sí estudié, Miss. Y le digo yo, él se llama Robert. Y le digo, Robert, ¿y por qué estudiaste para mi clase? Porque tú sí me caes bien y tú sí sabes comportarte, me dijo. Y yo le dije, pero tú tienes que estudiar para todas las clases. Sí, pero es que a mí no me gustan los números. A él no le gusta la clase de matemáticas. Y la maestra de matemáticas ha estado buscando diferentes maneras para enseñarle, porque ustedes saben que cada uno de nosotros aprendemos de una manera diferente. Y así es con él. A él no le gusta, él odia pintar, pero a él le encanta lo que es cortar y le encanta pegar y le encantan las imágenes. Entonces, como docentes, yo como maestra de él he ido aprendiendo y descubriendo esas maneras de tratarlo, de saber cómo hacer que él se interese por un tema, de captar la atención de ese tipo de niños. Porque yo sé que más de alguno de ustedes que está ejerciendo la carrera o que va a ejercer la carrera se van a encontrar con ese tipo de niños. Y como docentes rediseñados, como la palabra lo dice, hay que actualizarnos, hay que aprender, hay que leer, porque es un constante diseño, no quedarnos como los docentes que utilizábamos mucho los de la vieja escuela, ¿verdad? Que no, si yo digo que todos están sentados, tienen que estar sentados, y a veces ese tipo de niños no pueden pasar sentados, ellos pasan meneando su pie, pasan saltando, gritando, y a donde yo trabajo, en la institución que yo trabajo, tengo varios casos, y a veces hay personas que dicen, pero es que yo no tengo paciencia. Como maestros, si elegimos esta carrera, en que sea un poquito de paciencia tenemos que tener. Entonces, sí, compañeros, yo en ese ámbito sí les impulso y sí que vayan aprendiendo de ese tipo de condiciones, porque no son enfermedades. Ya no se utiliza la palabra enfermedades, son condiciones. Entonces, infórmense y sigan leyendo para que en algún momento, si llegan a tener un caso de esos, ustedes puedan estar listos para saber cómo tratar con ellos. Bueno, yo quiero opinarles acerca de... Ya es algo familiar. Mi padre trabaja de docente. Él da clases de computación y él trata de enseñar lo mejor que puede. Y él dice que ha tomado un curso en línea que le ha servido bastante, en donde el alumno no solo va a estudiar de libro, tiene que memorizar o algo por el estilo. No, la clase de él, además de que es práctica porque es computación, tienen que ver equipos, tienen que conectar aquí redes, tienen que ver lo demás. Entonces, él ha hecho que su clase sea bastante dinámica, al punto de que cuando nosotros íbamos a la clase de él, porque me dio clases, yo me reía y nos pasábamos festejando porque decíamos, uy, por fin computación, después de pasar tal vez de programación, de otras clases que eran pero pesadas para uno. Entonces, mi papá me ha enseñado así
de que un docente no solo tiene que quedarse rígido ante los alumnos de que no, si yo digo tal cosa es esto y yo les tengo que imponer cosas a ustedes, yo soy la autoridad acá, sí, porque hay que tener un respeto tanto de alumno con el docente, ¿verdad? No vamos a faltarle el respeto a alguien que tiene ya un desarrollo, ya está informado, tiene un conocimiento y nos lo va a transmitir porque eso no se puede. Y mi papá me ha enseñado de que se puede tener una confianza siempre y cuando se le haga saber al alumno que hay un límite. Y mi papá parece el psicólogo del colegio. Todo el mundo le va a contar los problemas a él y él me los viene a contar a mí. Y me dice, ay chambre, y me dice, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, me dice. Dije, Wirro, le digo yo, algún chico que tal vez nunca en su vida ha hablado, te contó tal cosa, le digo yo. Sí, me dice, y me contó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo, vaya, digo yo. Entonces mi papá me dice, mira, ve, yo te cuento esto, me dice, pero solo para que sepas, para que vayas viendo la visión, me dice. Vos como docente que te estás formando, tenés que tener una vocación, tenés que tener esa confianza, saber de que como vas a ser docente, tenés que apoyar a tus alumnos. No todos van a ser iguales, como dijo mi compañera, porque unos pueden traer un tipo de problemas para aprender, otros pueden ser diferentes en sus métodos, otros tal vez por no tener el apoyo de sus padres no quieren seguir adelante. Entonces uno como docente debe de apoyarlos, tiene que insistirles, incentivarlos a que uno como persona puede cometer errores, tropiezos, va a caer, porque eso es normal. En la vida uno va a tropezar, porque de ahí uno aprende. Pero hay que enseñarles a que tienen que levantarse, informarse, educarse, formarse como personas profesionales, encontrar un trabajo y ganar la vida de la mejor forma que puedan tener. Y entonces, a mi parecer, lo que usted dijo, compañera, es bastante informativo porque ese es un tema que ahora no se está tocando mucho. Tantas escuelas que ahora dicen, agarremos a este alumno, pero por la matrícula, dicen, ya lo metían. Ya lo meten y no se fijan de que tal vez trae un diagnóstico, no preparan a los docentes con capacitaciones, con algún tipo de videoconferencia con gente experta, y eso hace que la educación baje. Entonces es importante que los docentes que ahora son rediseñados se preparen con videoconferencias, con información de todo, porque poco a poco dentro de nuestra actualidad se han descubierto varias cosas dentro del cerebro humano. Entonces es importante. Correcto. Sí, pues que podríamos decir entonces que la docencia ya no es más una profesión, una labor aislada, que el maestro hace de forma aislada, como lo era en el pasado, ¿verdad? Y de eso hablaba incluso, de hecho, un texto que yo leí acerca de ese tipo de maestro. También no es un maestro aislado en el sentido de que yo soy de ciencias sociales, no tengo nada que ver con ciencias naturales, no tengo nada que ver con español, no. No tengo que ver nada con educación especial, porque también ahora existe, ¿verdad? Esa orientación dentro de la pedagogía, la educación especial. No, ahora nosotros tenemos mucha posibilidad, ¿verdad?, de conectar con otros profesionales de la docencia y apoyarnos en ellos. Eso es una de las diferencias de nuestro sistema educativo, ¿verdad?, en el que poco a poco vamos mejorando. Exactamente. Y algo que caracteriza mucho a este tipo de docentes es que ellos se acoplan al aprendizaje de los alumnos, sí. O sea, los métodos de aprendizaje, porque hay personas que aprenden más viendo videos o haciendo cosas más dinámicas, más prácticas. Y en cambio otros, a la mayoría le aburre estar leyendo libros, cosas así, pero hay personas que aprenden haciendo eso. Bueno, y esa es mi opinión con este tipo de docente. Y eso ha sido entonces el docente rediseñado, pensado y platicado por mi compañera. ¿Su nombre? Helen Rodríguez. Denny John enamorado. Jennifer Almendares. Ok, mi nombre pues Yasmín Sierra. Josué Zelaya. Sofía Alejandra Romero. Sofía Alejandra Rodríguez. Valeria Giselle Castillo. Yancy Zelaya, gracias.